Queridos hermanos, sean ustedes cordialmente bienvenidos a su canal de evangelización que venimos llevando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio que hoy día vamos a hablar, el Evangelio de San Marcos. Hoy día nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, nos viene a dar un dato muy importante, que Jesús se acerca a la ciudad de Cesarea de Filipo, y entonces Él pregunta a la gente, le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Juan, que es uno de ellos, y Pedro. Unos decían que era el Mesías, otros decían que era Juan el Bautista, pero Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús le dice: tú lo has dicho. Pero hoy día la Biblia, el Evangelio nos da una contradicción. Al inicio le dice a Pedro: tú lo has dicho. Pero más adelante, conforme el Evangelio avanza, le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino piensas como los hombres, ¿no? El Evangelio se contradice, pero no es que le diga a Satanás, sino que Pedro no quería que Jesús sea crucificado en la cruz del Calvario. Pedro quería dar su vida por él. Pero entonces Jesús sabía muy bien que su padre le había dicho que tenía que cumplirse lo que estaba escrito en la ley de los profetas, según los salmos, las santas escrituras, en el libro de Isaías, Jeremías. La ley tenía que cumplirse tal y conforme estaba escrito. Sean ustedes cordialmente, queridos hermanos, bienvenidos a su canal de evangelización, quien ya queda con ustedes para llevar el Evangelio día tras día. De hoy, domingo 15 de septiembre, día en que Jesús ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre el corazón de cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor me abrió el oído y yo me resistí, ni me eché atrás, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que tiraban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes, ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como roca, sabiendo que no quedaría defraudado mi defensor. Está cerca. ¿Quién me denunciará? Comparezcamos juntos. ¿Quién me va a acusar? Que venga y me lo diga. Sepan que el Señor me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? Palabra de Dios. Todos que alabamos, Señor. Al salmo responsorial responderemos todos. Caminaré en presencia del Señor. Todos, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí, el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas me salvó. Caminaré en presencia del Señor. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Todos, caminaré en presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermano míos,
decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que es la fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos de alimento diario, y que uno de ustedes les dice: Dios los ampare, abríguense y llénense el estómago, y no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve esto? Pasa con la fe. Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Enséñame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. Dios me libre de gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya. Que la gracia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre el corazón de cada uno de todos ustedes y los acompañe siempre. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigían a los pueblos de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro, tomándose la palabra, le contestó: tú eres el Mesías. Él le contestó: él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien viene hacia nosotros a darnos fe, a darnos la luz, para que nos ilumine y nosotros sigamos avanzando en la oración y en la fe de nuestro Señor Jesucristo día tras día. Ven, Espíritu Santo, enséñame a reconocer tu santa y divina presencia.
y acción en todo lo bueno que hay en mi vida, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hoy día en el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos viene a dar, nos hace partícipes de lo que le dice Pedro: tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, Jesús no le dice anda, divúlgalo por todo el mundo. Jesús le dice, no se lo digas a nadie. Jesús manda a negarlo, porque Jesús ya sabía quién era. Jesús ya conocía, Jesús ya tenía principios. Me gusta mucho este Evangelio de lo que hoy día nuestro Señor Jesucristo nos viene a hablar y nos viene a decir. Cuando Jesús dice en aquel tiempo que sus discípulos se dirigían a Cesarea, pero en el camino preguntó a sus discípulos. Cuando iban de camino, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, Pedro, él pregunta, entonces ellos le contestan. Uno de ellos dice, tú eres Juan el Bautista. Pero no era Juan el Bautista. Juan el Bautista era el que predicaba en el desierto, que decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, una voz clama en el desierto. Era Juan el Bautista, pero no era nuestro Señor. Entonces, cuando Juan el Bautista y otros, uno de los profetas le preguntó, ¿ustedes quién dicen que soy? A uno de los profetas le preguntan, ¿quién dicen que soy? Pedro, tomándose la palabra, le contesta y le dice, tú eres el Mesías. Pero ¿por qué Pedro sabe que él era el Mesías? ¿Por qué Pedro sabe y se toma la palabra y dice que él es el Mesías? Él es el Hijo de Dios vivo. Jesús sabía que Pedro lo iba a decir la verdad. Jesús sabía que Pedro estaba en lo cierto, que lo estaba diciendo la verdad, que Jesús hace la pregunta y Pedro, tomándose la palabra, le dice, tú eres el Mesías, ¿no? Entonces, Jesús, ¿qué le dice a Pedro? Él le responde, terminantemente decírselo a nadie. ¿Por qué? Porque ya sabía que Jesús iba a ser crucificado por manos por los ancianos en el tribunal. Jesús iba a ser crucificado, pero ¿qué dice? Al tercer día resucitará. Viernes, sábado, domingo, primer día de la semana, 1 Corintios 16:2, el primer día de la semana, en el libro de los Corintios, domingo, Jesús resucita. ¿Qué evangelio que hoy día nos da? Que Jesús dice que al tercer día resucitará. Por eso ustedes han visto en Semana Santa, Jesús muere viernes, sábado de gloria, domingo resurrección, primer día de la semana. Que los hermanos adventistas se han cogido el sábado como día de la semana. Mentira. Error tan grande que se han cogido el sábado y se llaman adventistas diciendo que que es la iglesia de Dios. Si cuando en el Antiguo Testamento se habla, que en el Antiguo Testamento se habla y se dice, honrarás el primer día de la semana, sábado. En la Antigua Alianza. En la Nueva Alianza, en la que queremos estar, ya no se guarda el Antiguo Testamento, no se guarda el sábado. Los judíos guardaban el sábado y entonces venimos a guardar el domingo. Por eso dice Jesús, y al tercer día resucitará. Entonces, y empezó a instruirlos. Jesús, al saber la verdad que Pedro le dijo, entonces, él empieza a instruir, empieza a enseñar, empieza a decirle a la gente quién era él. Él empieza a decir a la gente que en verdad él es el Hijo de Dios. Entonces, él empieza a decir quién era, ¿no? El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho.
el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho. Ustedes han visto en los capítulos, escenas de Semana Santa, cuando son traducidos por los diferentes canales, diferentes emisoras, canales de televisión, que Jesús sufre mucho, hasta lo escupen, Él es crucificado, que grita a la gente, crucifícalo, crucifícalo. Pero Él quiso morir porque quiso, no. Él murió, entregó su vida por ti, por mí y por todos para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. Entonces, la gente tenía que padecer, el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y ser condenado por los ancianos y los sumos sacerdotes. Aquí quiero aclarar. Muchos hermanos evangélicos dicen, los sacerdotes mataron al Señor crucificado. No son los sacerdotes de acá. Los sacerdotes eran los del tiempo de los judíos. Si Jesús no hubiera dejado los sacerdotes, Hebreos 5.1 no nombrara a los sacerdotes y dijera, mis sacerdotes y los que son elegidos de entre los hombres para ser sumos sacerdotes. Hebreos 5.1 nos aclara de los sumos sacerdotes. Entonces, cuando los escribas iban a ser ejecutados y a resucitar a los 3 días, se lo explicaba con total claridad. Entonces, cuando Pedro lo lleva aparte y él se puso a decirle, Señor, no lo hagas, Señor, no mueras, Señor, que no te pase esto, Señor, vámonos. Entonces, ¿qué le responde Jesús? Quítate de mi vista, Satanás. ¿Por qué le dice? No es que aquí Jesús lo esté maldiciendo a Pedro. No es que Jesús lo esté diciendo, ya no eres de mi iglesia, ya no eres de mí. Ya no te voy a dar las llaves del reino. Ven, dame las llaves, le doy a Santiago, le doy a Juan, le doy a Lucas, le doy a Marcos. No. Jesús fijó las llaves del reino de la iglesia en el apóstol Pedro. San Mateo 16:18. Y tú eres Pedro, y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Petra. ¿Qué significa Petra? Petra, roca. Los cimientos de la iglesia, Jesucristo. Mateo 16:18. Entonces, ¿por qué? Jesús tenía que cumplir lo que estaba escrito. Tenía que morir. Tenía que padecer. ¿Para qué? Para que se cumpla según la escritura lo que está escrito en el libro de los profetas. Tú piensas como los hombres, pero no piensas como Dios. Porque si pensara como Dios, Él tenía que decirle a Jesús, dale ánimo, a fuerzas, porque nuestro Señor iba a ser crucificado. Entonces, después lo llevó a la gente, a sus discípulos, y les dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo y cargue con su cruz. Aquí, quiero hacer un recalco, un detalle. Los hermanos evangélicos, ¿qué dicen? La cruz es maldita. La cruz, símbolo de muerte. La cruz, significado de muerte. No, error tan grande. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz y no quisiera, y lo dijera la cruz como maldita, que hay muchas citas que habla de la cruz, dice, no dijera, el que quiera seguirme tome su cruz. Dijera, el que quiera seguirme deje la cruz. Dijera así, el que quiera seguirme deje su cruz y sígame, no la cargue. Pero Jesús no lo dice así. Jesús dice, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz. ¿Qué quiere decir? Tienes que dejar todo, sufrir, padecer, luchar, seguirlo si quieres ser su discípulo y seguirlo a Él hasta el final. Eso es lo que quiere decir. Y la cruz es señal, es el símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que ahí fue crucificado y murió nuestro Señor Jesucristo por los pecados. Y dice, cargue con su cruz y me siga. No es fácil. Ustedes han visto unos peregrinos que corren largas colas con su cruz. Están haciendo la representación de nuestro Señor Jesucristo, que llevan su madero en hombros. Y los felicito a los peregrinos que van recorriendo camino tras camino largas horas, viendo, sufriendo y cumpliendo lo que está escrito en la Biblia, en las Santas Escrituras, que dice, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá.
¿Qué quiere decir el que quiera salvar su vida la perderá? No, si yo quiero salvar mi vida la voy a perder, me confundo. No, si no entiendes la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, te vas a confundir. Dice, el que quiera salvar su vida la perderá. Tú te vas a arrepentir, pero hoy día sí, mañana no, pasado sí, estás entre bien y entre el mal. Dice, como dice el padre Marcos Galvez, empiezas con frío y terminas con escalofrío. Entonces, si tú quieres salvar tu vida a tu manera, no la vas a salvar, la vas a perder, porque estás haciendo lo que a ti se te den gana, no lo que está diciendo tu Padre, Dios de los cielos. San Juan 19, 26 y 27, subo a mi Padre que es el Padre de ustedes, Dios de mí y Dios de ustedes. Entonces, pero a la vez le digo, mis hermanos, para poder vivir indignamente de los hijos de Dios, entonces cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Si tú quieres salvar tu vida por ti, por Dios, pierdes tu vida evangelizando, llevando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y la pierdes, ¿por qué? Porque los hermanos no quieren que prediques, porque los evangélicos te atacaron, porque te dijeron no está bien que prediques, porque tu papá, tu mamá, tus hermanos te dijeron no lo haces bien, no sirve para evangelizar, porque sales a la calle con tu vida y viene el padre, viene el pastor, viene el sacerdote, viene el curita, se van a reír, se van a burlar. Recuerda que de Jesús se burlaron, a Jesús lo escupieron, lo insultaron, lo palearon, le dieron muerte, pero él se avergonzó, él se humilló, él dijo me voy, mucho roche, mucha vergüenza, la gente me está mirando. Él cumplió la carrera, luchó, siguió hasta cumplir con su meta, que estaba destinado a la muerte en la cruz del Calvario. Y si nosotros somos como él, a ejemplo, y lo seguimos, perdemos la vida, pero la vamos a salvar. No aquí, arriba. Arriba la vamos a salvar. Porque él arriba nos espera la vida que él nos tiene preparado. Por eso hay un capítulo que dice, subo a mi Padre, donde hay muchas moradas para ustedes, de ahí vendré y los llevaré conmigo. Él se va primeramente a preparar una mansión, donde nos tiene preparado a cada uno nuestro lugar donde vamos a estar. Quiero leerles San Lucas 9:62, que nos trae un dato muy interesante. Del 61 lo voy a leer. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos y tú vete a anunciar el reino de Dios. Pero otro le dijo, te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Lo que dice el Evangelio, te seguiré, Señor. Lo que nos dice el Evangelio hoy día, lo que nos está diciendo el Evangelio, que el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo y tome su cruz y me siga. Que no pongamos excusas, que no pongamos pretextos, que no pongamos las excusas en primer, no, mi mamá, mi papá, ¿qué dirá? Me invita a una catequesis, me invita a una charla, a un retiro, no, ¿qué dirá mi mamá? Mis vecinos, hoy tengo reunión, anda. Por eso dice que el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo y cargue con su cruz. Y por eso el Evangelio nos dice, te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Excusas que ponemos los católicos para no seguir el camino de Dios. Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Si tú pones la mano en el arado y te resignas a seguirlo, no sirve para el camino de Dios. Tú mismo te estás condenando. En el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 24, nos viene a dar un dato muy interesante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo y cargue con su cruz. Otra vez. Qué dato muy interesante. En San Marcos nos viene a decir
En el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 27 y siguiente, que el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo y cargue con su cruz. Y lo reafirma y lo confirma en el libro de San Mateo, que el que quiera seguirme, cargue con su cruz. Entonces dice 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo y cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiere asegurar su vida la perderá. Pero el que sacrifique su vida por mí, por mi causa mía, la hallará. Si tú quieres ganar tu vida, tener vida, pero a tu manera, la perderás. Pero si tú quieres heredar el reino de Dios, su justicia y su victoria, la vas a ganar. ¿Pero cómo? Haciendo las cosas que a Él le gusta. Por eso dice 1 de Juan 3:4, hijitos míos, me alegro que anden en la verdad. 1 de Juan 3:4. ¿De qué le servirá a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿De qué te sirve tener todo a tu alrededor, pero si no tienes el amor de Dios? De nada te va a servir. ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo y cargue con su cruz. Queridos hermanos, hoy día hemos hablado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo acerca de lo que nos dice, el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y renuncie a sí mismo de todo lo malo, y así nosotros seamos dignos y partícipes de su presencia. También, queridos hermanos, quiero reafirmar algo hacia ustedes, por ir avanzando con este tema que les quiero compartir, y espero me dejen sus comentarios, porque ya estamos a unos meses de que empiece la fiesta navideña. Y por primera vez el Evangelio del Día con el hermano Ángel Santa María está pensando organizarse una chocolatada para todos los niños a través de este medio del Evangelio. Queremos hacer una actividad para el día 23 de diciembre, organizarnos con una chocolatada de repente. Ya más adelante voy a estar dejando el estado, número de cuenta, los que tengan Yape, me apoyen con su voluntad. Los que me quieran hacer llegar algo, de repente juguete, algún panetón, ropita, por bienvenido sea para los niños. Más adelante voy a grabar un video donde les voy a dejar los enlaces para así de esa manera nosotros llevar a cabo y cumplir una chocolatada navideña para todos los niños, pero con la ayuda de ustedes y también para las personas más necesitadas que lo necesitan. Este canal, hermanos, con la ayuda de ustedes, quiere organizarse, ir trabajando ya de a pocos hasta que llegue el día 23 de diciembre, y este canal mismo lo va a grabar los videos en vivo y los va a transmitir para todos ustedes. Si es que ustedes, con ese amor tan grande y la fe en nuestro Señor Jesucristo, nos apoyan y nos ponen su granito de arena para compartir y seguir avanzando con el Evangelio del Día, llevando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y así tener un regalo para los niños como las personas más avanzadas que necesitan de algo, de un presente en esa fecha muy importante. Navidad es una fecha de amor, una fecha de paz, donde todo es paz, perdón, donde nos perdonamos, quizás hemos cometido errores, pecados y nos abrazamos fuerte. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Mis hermanos, sean ustedes cordiales, bienvenidos. Una vez más nos despedimos con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor descienda sobre el corazón de cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Hasta mañana, nos vemos por este mismo canal. No falten. Permiso.